Bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano. Yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Mejor que Milei, seguro. Seguramente. Contentos. Contentos de Digámoslo. esta derrota aplastante del gobierno de Milei y su camarilla y su tropa y su runfla. Qué duro habrá estado Olivos. Anoche, ¿no? Sí. Sí, y hoy. Y hoy. Hoy sí, hoy sí. Hoy explotó. Bueno, nosotros tuvimos en su momento un programa acá que fue el derrumbe del capitalismo mundial y tenemos el derrumbe del capitalismo argentino. Sí, es un desastre. Pero por eso me imagino lo de él, porque es un grupo. Después tenemos que discutirlo, una camarilla muy chiquita. Por eso cuando decían que capaz que no iba a hablar a la. ¿Y quién habla? ¿Quién habla? Claro. No hay otro. Bondarenko. Bueno, yo sé quién es Bondarenko. Yo voy a comprar, por ejemplo, 2 milanesas de pollo a un lugar. ¿Está delante mío? No lo reconozco. Claro. No, claro. Bueno, es cierto eso. ¿Cómo De no? hecho, Nadie No está, claro, no es una figura que. ¿Estuvo en el palco? Creo que no reconocida. estuvo Bondarenko en el palco. No, me parece que no. No sé. Si tú nadie sabe quién es. Claro. No había alguien que pueda hablar. O sea, no, tenía que ir él, la hermana aparte. En Sí. este momento. No está capacitada. Entonces no había. Él también habla de un gobierno muy endeble, muy dependiente de la persona. Casi no hay Del fusibles. líder, claro. Sí. Porque los fusibles no cumplen ni siquiera esa característica. Son tan débiles que bueno. Así que estuvo bueno. Fue lindo. Que fue hermoso. un gobierno de mierda. Bueno, se abre un escenario interesante. Así que bueno, hoy le vamos a dedicar mucho a esto. Repasemos un poquito, señalemos un poquito la agenda, pero que después va a estar también probablemente muy determinada por lo que pase hoy, ¿no? En los mercados, en las decisiones que tome el gobierno, en reuniones de gabinete. Y Sí, todo había eso. uno a la mañana que no pasó nada, o por lo menos no informó nada. Estábamos esperando a ver qué decían y cero. Reinó la clandestinidad, o el impas, capaz que no se pusieron de acuerdo en nada, y convocaron una nueva a la tarde. Ya cuando hay tantas reuniones. de un gobierno- Huele feo. y de un gobierno que aparte es muy de camarilla, ¿para qué tantas reuniones? Ya esto no es, ¿viste? Hay más asamblea que en filo. No. Claro. ¿Qué tanta deliberación? Por eso. Pero pareciera que hay mucha desorientación. Y sí, pasaron para la tarde, Sí. viendo No, hay muchos Te rumores tiro de un cambio de concepto. gabinete. Impasse estratégico. a la pucha. ¿Te suena? Bueno, escúchame, pará. Y vamos a ver esto y vamos a ver el norte estratégico, ya que estamos con todo esto, que es Indonesia. Por supuesto. Porque Porque hay una rebelión popular. es en el curso. rumbo a seguir. Sí, Sí, que sí. Milei se mira en el espejo del gobierno de De Indonesia. Indonesia marca el camino. Ahora Hace lo vamos a ver. hace una pintada en 11. Sí. Hace un 11. Indonesia marca el camino. Claro. ¿Y qué corno pasa? Bueno, no, les vamos a contar. Hay una rebelión popular de gran envergadura. Ahora, ¿dónde queda Indonesia? Sudeste asiático. Sudeste asiático. ¿Cuántos Sí. habitantes tiene? 280 millones. Mirá cómo estudié. Son 7 argentinas. Lindas Sí. playas, dicen. Sí, y mucho archipiélago. Claro. Y es la primera economía más importante del sudeste asiático y la cuarta más importante de Asia. Así que, Sí, no, no que joda. se ponga de pie un pueblo como el indonés, Fue no una joda. de las primeras economías que entró en las crisis de los tigres asiáticos. Y Del 97. Claro, y tuvo Claro. un gran partido comunista. Sí, que fue ferozmente reprimido Sí, por sí, la sí. dictadura militar. Pero bueno, recupera esas tradiciones. Bueno, vamos a hacer Pero historia de Indonesia tampoco. no me roben el informe, No. que vamos a hablar de eso. Bueno, Volvamos escúchame, acá, no, tenemos acá. que ver, sí, tenemos que ver, bueno, vamos a ver las elecciones, en ese marco obviamente las elecciones del Frente de Izquierda, y bueno, el escenario que se abre, y queda una agenda de lucha, ¿no? Esta semana bastante intensa, muy Aparte es el vinculada, momento para golpear ahora, que Sí. el Claro. gobierno está débil, muy vinculada a la universidad y al Garrahan, ¿no? Que son, que aparte son los vetos que Milei debería anunciar en un corto plazo. Y el 11, es decir, el jueves, Se le vence. vence el plazo para el veto de ambas leyes. Es un mal momento para el gobierno para vetar y también para no vetar. Claro. Entonces, va a haber seguramente hay acciones de lucha en la universidad, una jornada de clases públicas. El miércoles En en, Plaza de la Mayo. Plaza de Mayo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada de clases públicas. Y bueno, están en un cuadro de movilización y el viernes van a participar. Este viernes 12 está la marcha de Congreso a Plaza de Mayo que votó el plenario del sindicalismo combativo y el movimiento Sí. piquetero. Y va a haber marchas en todo el país. Claro, que va a tener carácter sí, nacional, va a ser... Y el Garrahan, recién hablaba con mi amigo Ale Likovich, me decía que mañana martes hay una conferencia de prensa
de todo el hospital, también reclamando que la ley no sea vetada, que sea promulgada por el gobierno, y está convocado un paro para el viernes. Esos paros que son paros que si el gobierno veta se hace el paro, y si el gobierno no veta, el paro no se va a hacer. Así que también, digamos, son dos temas muy importantes, ¿no? Y después, bueno, todo confluye en la marcha hasta el viernes, y recién, escuchando audios que mandamos para que nos den información, nos decía Ileana de AGD, Ileana Celoto, ya está discutido en AGD, pero también en los estudiantes, todo, que si sale el veto antes, ese mismo día, en la universidad, asamblea, corte de calle, clase pública, quilombo. Indonesia. Eso, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Sí. Bueno, así que vamos a tener un editorial y un debate sobre la nueva situación política a la luz de las elecciones, el debate de Indonesia, y antes de darle el paso a la editorial de Gabriel, queremos hacerle un homenaje a Dante, nuestro compañero de la UJS. Bueno, que una situación trágica, la semana pasada nos dejó, pero bueno, hubo acciones muy lindas de parte de la UJS, del Partido Obrero, homenajeándolo este sábado en agronomía, un compañero muy militante, que bueno, que así lo recuerda a toda la UJS y todo el Partido Obrero. Sí, un entrañable compañero. Yo estuve el sábado en el homenaje, estaba la familia, le mandamos un saludo a la mamá, al papá, a la novia, a los amigos que no son militantes, que estaban presentes ahí, hay mucha gente. Y todos los compañeros de la agrupación, de Abriendo Caminos, de la Facultad de Veterinaria nuestra, de VET, que están pegados, que son muy cercanos siempre, no solamente geográficamente, sino políticamente. Muchos compañeros de la juventud, y bueno, realmente había mucha tristeza. Fue una enfermedad que los mató en un mes. Y bueno, ahí contaban ese tipo de despedida, o hablaban un montón de compañeros, y realmente relataban en Dante un militante esos entregadísimos a una causa, ¿no? Cuando me tocó hablar, yo dije que es injusto esto, no da bronca, porque los Dantes son la gente que cambia el mundo. Vos con una cantidad de Dantes cambiás el mundo. Y bueno, no lo tenemos hoy, pero bueno, nos deja un legado de lucha, que hay que llevarlo adelante. Y así que le mandamos todos los saludos que podemos a la familia. Sabemos que son momentos dificilísimos, pero bueno, la vida va a tener que continuar así. Y tenemos este recuerdo que nos deja para continuar la lucha. Hay un montón de imágenes en las redes sociales, de discurso de él planteando la ocupación de veterinarios, o sea, un montón de cosas. Estos son los militantes nuestros. Por eso vale la pena el homenaje que se le hizo. Sí. Y un abrazo muy especial para toda la UJS. Bueno, ahora sí, antes de pasar a el editorial, le vamos a pedir que se suscriban, que activen la campanita, que le den me gusta, no sean vagos, denle me gusta, que no cuesta nada darle me gusta al videíto para que se difunda, porque hay que conocer el balance que hace la izquierda, el Partido Obrero de este proceso electoral, y que se suscriban, porque hay que bancar un medio independiente, un medio de lucha como es Prensa Obrera, y no cuesta nada, hay que suscribirse, hay que poner un mango y bancar. Yo no quiero hacerle propaganda al Perín porque es nuestro enemigo de clase, pero yo me suscribí a través de Mercado Pago. Claro. Bueno, ya se ha expropiado oportunamente cuando tomemos el poder. Mientras tanto, y es facilísimo. Yo entré. Clic, clic, clic. Soy bastante bruto a veces con eso. Y lo hice enseguida. Tampoco hay que relevar, digamos, de verdad información personal, nada. Uno va y chau. Y pone los montos, ¿no? 10.000, 15.000, puede ser 500.000 pesos si quieren. Un palito. Va a ser bien recibido. Bueno, ahora sí, sin más, le damos el paso a la editorial de Gabriel Solano. El gobierno ayer sufrió una derrota inapelable, mucho más fuerte que la que se venía pronosticando, que el propio Milei y funcionarios más cercanos al presidente habían admitido como posibilidad en las jornadas previas, e incluso mucho más fuerte que la que muchos bancos internacionales, empezando por el principal banco del mundo, la JP Morgan, había hecho una especie de cuadro de qué derrotas podría haber y qué efecto económico iban a tener. Pero en ningún caso de lo que ya tenían un pronóstico pesimista en relación al gobierno, conjeturaron que la derrota iba a ser casi por 14 puntos. Es una derrota que, insisto, supera todos los pronósticos previos más pesimistas sobre las posibilidades electorales del gobierno. Nadie pensaba que iba a ser sobre 14 puntos y que el gobierno iba a ser derrotado en la inmensa mayoría
de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la tercera sección electoral perdió absolutamente en todos, por diferencias muy apreciables. Y en la primera sección electoral, que se suponía la previa que era una sección que debería ganar el gobierno, también perdió. Y perdió casi la totalidad de los municipios, salvo 3. E incluso un dato nuevo de la situación fue una pérdida del gobierno en la mayoría de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, donde en general hay una gran representación de los intereses del capital agrario, que en las últimas elecciones votaron en contra de los gobiernos peronistas o de las fuerzas del peronismo, y en este caso votaron en contra del gobierno de Milei. Es una derrota que cuando uno ve el alcance que tiene, la diferencia que logró el peronismo sobre el gobierno de Milei, da cuenta del nivel de repudio que el gobierno está teniendo de la población. Ya no es una caravana en Loma de Zamora que una persona le tire un piedrazo, ya no es un acto en Moreno que debe hacerse rodeado por la policía y custodiado por barras bravas para que el pueblo no le haga llegar el merecido repudio al presidente de la nación, sino ahora es algo ya inapelable, porque la elección da un resultado objetivo y nadie puede decir que es una manipulación de un pequeño grupo. Es el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón nacional, el que se expresó en esta elección, y el gobierno salió fuertemente derrotado. El gobierno sacó el 33% de los votos en esta elección. Cuando uno suma el resultado que tuvo en la elección de octubre del año 2023, la presidencial, Javier Milei por un lado y Patricia Burrich por el otro, va a mostrar que llegaban casi al 50% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Y ahora pasaron al 33%. Es decir, que perdieron casi 17 puntos en el transcurso de 2 años. Vale hacer esa suma porque en esta elección el PRO hizo un acuerdo con La Libertad Avanza, y si bien la palabra PRO no figuraba en la boleta, los candidatos de PRO estaban dentro de la lista de La Libertad Avanza y el PRO no se presentó con una lista independiente. Por lo tanto, han perdido 17 puntos en el transcurso solamente de 2 años. Una derrota, insisto, muy pero muy fuerte. Llevado al hecho de que aparte perdieron de las 8 secciones electorales, porque algunos decían, bueno, el gobierno capaz que el peronismo gana por la fuerza que tiene la tercera sección electoral, pero cuando se haga el recuento de la distribución de diputados provinciales y de senadores provinciales, va a dar que Milei tiene una mayoría, porque se impone en la mayoría de las secciones del interior. Tampoco sucedió. De las 8 secciones, perdió en 6, solamente ganó en la cuarta y en la quinta. La quinta, que es toda la zona, digamos, lindante con Mar del Plata, ganó Milei, pero ganó por una diferencia muchísimo menor que la que había ganado en el pasado. Por lo tanto, es un triunfo que está lejos de merecer un reconocimiento, porque pasaron creo que casi 18 puntos de diferencia a solamente 5 de diferencia. Entonces, la totalidad del resultado demuestra, insisto, un derrumbe del gobierno en la consideración popular. No solamente en el conurbano bonaerense, sino incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde, vuelvo a repetir, pues es un dato muy importante, están asentados intereses muy importantes del capital agrario. Y la derrota del gobierno fue muy fuerte. Ahora, si ya se sabía de antemano que una derrota importante iba a generar una conmoción económica, bueno, lo que estamos viendo en el día de hoy da cuenta de un verdadero derrumbe de toda la política económica del gobierno. Que ya hay, obviamente, antecedentes, no es algo producido esto por el resultado electoral. En realidad, el resultado electoral es el resultado de la crisis económica del gobierno. Pero un mal resultado electoral, obviamente, profundiza esa crisis económica. Hoy tenemos que Riego País ya supera los 1000 puntos. Está más o menos en 1100 puntos. Ya en un momento determinado de Riego País, no importa cuánto sea, porque lo que queda claro es que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales. Y estamos volviendo a niveles de riesgo país que son enormes, de los más altos que tuvo el gobierno de Javier Milei desde que asumió. Y tengamos en cuenta que el rescate del FMI ya se hizo. Esto fue en el mes de marzo, abril, mayo. Y ese rescate del FMI duró muy poco, porque estamos ahora en septiembre y el riesgo país vuelve a niveles que son realmente exorbitantes, muy pero muy superiores a lo de cualquier país de la región. Muy pero muy superiores. 3 o 4 veces más alto. El dólar ya está en lo que se dice el techo de la banda. ¿Qué es el techo de la banda?
es el acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario, que había dos bandas, una por abajo, una por arriba, y que el gobierno, o mejor dicho, el Banco Central, iba a intervenir con los dólares que le daba el Fondo Monetario para vender en el caso que toque el techo de la banda y para comprar en el caso que toque el piso de la banda. Bueno, lo cierto es que hoy ya está en 1450, en 1480, está en el techo de la banda, y el problema que tiene el gobierno es que hace frente a eso. ¿Y qué hace frente a eso? Porque el potencial devaluatorio que existe es realmente explosivo. En los últimos días, cuando uno va a ver la semana que pasó, hubo un anuncio importante en materia económica, que es que el gobierno anunciaba que iba a intervenir en el medio de la banda. Pero para no alterar formalmente el acuerdo con el Fondo Monetario, quien intervenía no era el Banco Central, sino era el Tesoro. Parece una diferencia menor, pero tiene importancia. El Banco Central supuestamente es independiente del Tesoro, del gobierno. Y el gobierno, a través del Tesoro, compró dólares. Había comprado aproximadamente unos 1.700 millones de dólares que los tenía en el Banco Central, pero pertenecían al Tesoro. De esos 1.700 millones de dólares, la semana pasada el Banco Central el Tesoro ya vendió 500. Y esos 500 que vendió no sirvieron para nada. ¿Y por qué no sirvieron para nada? Porque el dólar no retrocedió. Le queda ahora aproximadamente unos 1.100 millones de dólares al Tesoro para poder intervenir entre bandas. Bueno, 1.100 millones de dólares no es absolutamente nada. Uno lo piensa a la escala de una persona, es un dinero inconmensurable. A la escala de la economía argentina, es un dinero que no representa una verdadera capacidad de intervención del gobierno en el mercado. De ninguna manera, eso se puede agotar, si pasa lo mismo la semana pasada, en 2 semanas. Y faltan 6 semanas para las elecciones de octubre. Pero como lo más probable es que el ritmo de compra no sea el de la semana pasada, sino que sea mucho más alto, es posible que estos 1.000 millones se puedan acabar en 2 o 3 días. Por lo tanto, acá aparece el problema de si interviene el Banco Central con la plata que le dio el Fondo Monetario, que son aproximadamente unos 14.000 millones de dólares. También suena mucho, pero a la escala del potencial devaluatorio argentino tampoco es suficiente. Si uno toma solamente como dato, la cantidad de plazos fijos en pesos que vencen de acá a la elección de octubre, y esos pesos uno los convierte al dólar, al tipo de cambio actual, da que representan aproximadamente 30.000 millones de dólares. Es decir, si esos plazos fijos al momento de vencer, la gente no los renueva, sino que dice, como hay una devaluación, me voy a comprar dólares, son 30.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Obviamente, si hubiese una devaluación, eso se reduce proporcionalmente medido en dólares. Pero hoy tiene ese tipo, y solamente los plazos fijos. Hay muchísimos tipos de activos financieros en pesos que al su vencimiento pueden irse al dólar. Y como el gobierno en la previa estuvo elevando la tasa de interés a niveles realmente exorbitantes para evitar un pasaje al dólar, se van acumulando intereses en pesos que al momento de su vencimiento, se van a pasar al dólar, y existe un potencial devaluatorio que es explosivo y colocaría a la Argentina en el borde de una hiperinflación. Ya son muchos los economistas, no solamente del lado de la izquierda, muchos economistas, incluso del lado de la derecha, que dicen que en este tiempo, en este año y medio de gobierno, Javier Milei, lejos de lo que dijo que no iba a haber emisión monetaria, cuatriplicó la base monetaria del país. Entonces, esta cuatriplicación de la base monetaria presenta, insisto, un potencial devaluatorio que es explosivo y que si se manifiesta la totalidad de ese potencial devaluatorio, el gobierno difícilmente pueda mantenerse en su lugar. Es un gobierno que está para caer. Entonces van a empezar una serie de maniobras que el gobierno tiene que improvisar, porque ellos pensaban que podían llegar a las elecciones de octubre, ganar las elecciones de octubre y de una manera más ordenada salir de este esquema económico que está completamente agotado. Pero para octubre faltan 6 semanas, se ha precipitado la crisis como resultado de la derrota electoral y van a tener que improvisar. Y en esa improvisación van a aparecer devaluaciones apresuradas, fuga de capitales, una mayor recesión y, en términos del propio gabinete, la posibilidad de un cambio de gabinete con la caída de Caputo. Que obviamente la caída de Caputo de todas maneras no soluciona nada, porque el que venga tiene que ver qué va a hacer. Y si eso agravase una devaluación, va a plantear una fuerte crisis y una gran sacudida social. Porque una devaluación, lo sabemos muy bien en Argentina, implica un aumento de los precios
de manera directa, implica una mayor licuación de los salarios, de las jubilaciones, de los ingresos de los trabajadores. En un cuadro en el cual hoy ya tenemos una caída del salario que se viene arrastrando mes a mes, esa caída del salario impacta en una caída del consumo y una devaluación sería ahí un golpe demoledor frente al pueblo y plantearía la necesidad de una intervención popular. Entonces, esta derrota es una derrota muy severa del gobierno y plantea como una de las posibilidades una crisis política y una crisis de poder que pone en cuestión al propio gobierno, que no tiene el elenco político, ni los recursos políticos, ni económicos para pilotear de una manera segura esta crisis que tiene que enfrentar. ¿Quién es el que ganó? Bueno, el que ganó en primer lugar es el peronismo. Esto es así. El peronismo tuvo una muy buena elección, porque logró ser el principal canal por el cual se expresó la bronca al gobierno. Y logró el peronismo elecciones en muchísimos municipios superior al 50%, demostrando, digamos, que ha logrado ser el canal principal por el cual se expresó el rechazo de la población a la política de Javier Milei. Dentro del peronismo incluso anidan choques importantes, porque en la previa había habido una pelea fuerte, especialmente entre el kirchnerismo y Cristina Kirchner y su hijo y la Cámpora con Axel Kicillof, primero sobre si se doblaban o no las elecciones. Cristina Kirchner era contraria de doblarlas y finalmente se desdoblaron y le salió relativamente bien a Kicillof. Y sin embargo, cuando uno va a ver las razones por las cuales le salió bien, tiene que ver acá que hay una gran improvisación de todos los factores políticos que intervienen en esta crisis. Kicillof había decidido desdoblar las elecciones pensando que Milei venía arrasando y que al desdoblar las elecciones iba a poder zafar apelando al aparato del peronismo y de esa manera, aunque sea derrotado, va a ser derrotado por una magnitud menor a la que seguía en octubre. Y entonces dijo, voy a provincializar la elección desdoblándola para septiembre, separándola de las nacionales de octubre. ¿Qué sucedió? Sucedió que la elección de septiembre no se provincializó. Fue una elección claramente nacional por el contenido del debate. Entonces, Kicillof, que la había separado para provincializarla, se termina nacionalizando y triunfa porque se nacionalizó. Entonces muestra la improvisación incluso del propio ganador, que lo había hecho con un objetivo que finalmente él no hizo, pero logró un triunfo por la crisis del gobierno. La crisis económica, la crisis política, los escándalos de corrupción, todo eso, ese combo explosivo, le permitió a Kicillof triunfar una elección sobre un eje nacional para el cual él no se había preparado. Y Milei había armado listas provinciales, especialmente en la tercera sección electoral, que había puesto un comisario como primer candidato para discutir la política interna de la provincia de Buenos Aires y especialmente el tema de la seguridad, y finalmente no provincializó nada, fue un eje nacional, y ese eje nacional lo llevó a la derrota. Es decir, que las dos fuerzas principales dijeron cosas que no hicieron, improvisaron en el transcurso de la propia campaña, demostrando que lo que se impuso como agenda general era crisis. Es la inviabilidad económica de este gobierno, la inviabilidad financiera de este gobierno, el ataque al pueblo de este gobierno, y eso se metió en todas las maneras en la campaña electoral. El discurso de Kicillof ayer, esto es importante tenerlo en cuenta, es un discurso que nosotros no compartimos para nada. ¿Pero por qué no quiero que no compartimos para nada especialmente? Porque uno dice, bueno, obvio, son otra fuerza política, tienen otro programa, no van a compartir el discurso de Kicillof. Pero lo que planteó ayer fue lo siguiente. El presidente se tiene que reunir conmigo, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con otros gobernadores para en una mesa discutir qué salida tiene Argentina. Porque el presidente tiene que gobernar hasta la finalidad de su periodo constitucional, es decir, diciembre del año 2027, y tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de cosas. Y esta elección que ganamos sirve para darle la mano a Milei. Nosotros no pensamos como piensa Kicillof. En primer lugar, nada bueno va a salir de una reunión con Milei. Porque ¿cuál sería el objetivo de una reunión con Milei? Por ejemplo, discutir una devaluación de la moneda. ¿Quién va a pagar esa devaluación de la moneda? Lo van a pagar los trabajadores, lo van a pagar los asalariados, los jubilados, las personas que viven del laburo, directamente del ingreso que genera su laburo. ¿Y a quién va a beneficiar? Y va a beneficiar al sector exportador, va a beneficiar a la burguesía nacional, que lo va a utilizar como una forma defensiva
para evitar importaciones, pero a costa de aumentar los precios en el mercado interno y por lo tanto quitándole capacidad adquisitiva al salario. Es decir que una reunión entre Kicillof y Milei para discutir una devaluación consensuada, nosotros no vemos nada positivo. O un esquema impositivo que beneficie a una cantidad de importantes sectores capitalistas. Entonces la idea de una reunión, que es lo que pide Kicillof después del triunfo, no es para salir a luchar y derrotar a Milei, sino por el contrario para tolerar el calendario constitucional previsto hasta diciembre del año 2027 y no plantear ningún tipo de lucha ni acción directa. En el discurso de Kicillof de ayer no estuvo presente un tema básico, que es reclamarle al gobierno que no vete dos leyes claves que el día 11, si este jueves, faltan muy pocos días, vence el periodo para que el gobierno decida si la veta o la promulga. Me refiero a la ley que beneficia a las universidades y a la ley que beneficia al Garrahan. Es evidente que ahí tenemos una pulseada. Y esa pulseada, recién cuando revisábamos las medidas de lucha, ya están convocadas por los trabajadores de ambos sectores, universitarios y del Garrahan, que tienen conciencia de esa pulseada, pero no fue materia del discurso de Kicillof. Cuando nosotros tenemos que decir que esta semana hay que salir a la calle para derrotar el intento de veto, y si el gobierno decide vetar, hay que hacer clases públicas, ocupar facultades, paro en el Garrahan, cacerolazo y preparar las condiciones para una pueblada que derrota al gobierno. No alcanza una elección para darle la mano a un gobierno. Ahora hay que traducir eso en la calle. Hay que traducirlo con una acción. Y la política de Kicillof, lejos de esa, es tratar de armar un acuerdo con los gobernadores, no solo del peronismo, sino gobernadores como Puyaro de Santa Fe, Yarlora de Córdoba e incluso Frigerio de Entre Ríos, para sentarse en una mesa y hacer un acuerdo de tipo político en el cual, insisto, es para defender los intereses de sectores capitalistas que esos gobernadores tratan de representar, pero no para derrotar al gobierno y sus intentos antipopulares. Todos esos gobernadores, o una parte importante de eso, fueron cómplices para que pase el veto a los jubilados en la Cámara de Diputados. Entonces acá lo que se presenta es una pulseada y valernos de la derrota electoral del gobierno para impulsar la acción de lucha, la acción directa del pueblo, porque solo por esa vía se va a lograr derrotar al gobierno. Y estamos en muchas mejores condiciones que en el pasado para hacerlo, porque nuestro principal enemigo, que es el gobierno de Milei, sufrió una derrota. Y cuando el enemigo es derrotado, hay que pasar a la acción. Y hoy el tema es pasar a la acción. Para concluir, la votación del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, en un cuadro en el cual el repudio popular al gobierno se expresó mayormente a través del peronismo, la elección del Frente de Izquierda es importante. Es una elección que no logra recuperar lo que obtuvimos en el año 2021, pero está por encima de la elección del año 2023. Y es una elección que nos permite ingresar a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con 2 legisladores y renovar lo que habíamos conseguido en la mejor elección del año 2021. Y muestra una línea de resistencia de una parte de la población que repudia al gobierno de Milei, pero que también se posiciona de manera independiente al peronismo, y eso es una conquista importante para lo que viene en Argentina. Es una conquista importante porque esa acción independiente es clave para evitar todas las maniobras que van a venir ahora, sea por un intento de pacto con el gobierno, o sea si la situación del gobierno se deteriora a un punto tal que hace falta proceder a un recambio político, que ese recambio político que va a armar el peronismo con otros sectores opositores va a ser a costa del pueblo. ¿Y para qué recursos tenemos? ¿De dónde nos apoyamos? ¿Qué tenemos como capital? Lo que tenemos es un porcentaje de votos interesante que hemos conquistado, que es desigual, cuando uno mira la escala de la provincia de Buenos Aires, que tiene puntos muy altos como en La Matanza, donde estuvimos por arriba del 7% de los votos. Insisto, con un aparato gigantesco del peronismo que se movilizó, demuestra una porción importante del pueblo que sigue a la izquierda, y eso ahora hay que ponerlo en la cancha, hay que ponerlo en acción. Y la izquierda tiene que empezar la campaña electoral hacia octubre como primer medida, impulsando esta semana las luchas contra el veto del gobierno o el intento de veto del gobierno. Entonces tenemos por delante una situación que es apasionante. Apasionante. Recién bromeábamos un poco, pero no solamente broma, que lo que pasa en Indonesia puede ser un espejo para Argentina. No necesariamente va a seguir esa forma, pero gobiernos de derecha, como el de Milei, inevitablemente generan rebeliones populares. Y las rebeliones populares pueden ser producto también de una derrota electoral y de un gobierno que quiere ir a fondo, como prometió ayer Milei, que vaya a fondo. Si el gobierno va a fondo, hay que preparar las condiciones para una rebelión popular. Bueno, son varios temas, ¿no? A tocar, a tratar y
Bueno, vamos a tratar de ordenar un poco y ver cómo los abordamos. Hago una enumeración por lo menos que tengo yo mentalmente, ¿no? Haga. Aparte, compañero diputado. Claro, ¿cómo se nos escapó de decirlo? En la rotación, ¿no? Bueno, Pero, diputado bueno, electo. de paso digo algo, porque me llegan muchas felicitaciones, compañeros de distintos lugares, que bueno, obviamente agradezco enormemente, pero bueno, digamos que esto es una conquista colectiva, ¿no? De toda la No militancia. te tires abajo, Pablo. No me tiro abajo, no, por el estilo, pero Humilde, ¿viste? digámoslo, porque si no parece que es de uno, ¿no? Y esto fue Bueno, vos encarnas, personificás una construcción colectiva. Proyectos. Proyectos, claro. Son muchos proyectos de ley. A ver, bueno. Esperemos No. que aparte en el momento haya soviet. Sí, Claro. esperemos no tener que asumir que directamente ya haya. Sea, o eventualmente diputado del Soviet, claro. Bueno, un tema es el tema económico. Que obviamente va muy vinculado al tema de cómo se reconstituye o qué forma va a adoptar el régimen político. Una cosa va muy de la mano de la otra. Está el tema de la oposición, es decir, qué papel va a jugar el peronismo. Y obviamente, bueno, las luchas, nosotros, la izquierda. A ver, sobre el tema económico, lo doy, bueno, esto puede irse muy al carajo, porque tenemos la disparada del dólar, la disparada del riesgo país. Todo esto muestra, es decir, el gobierno va a estar obligado muy probablemente a ir a un reperfilamiento, a refinanciar deuda en pesos y hacia el futuro, porque vos imaginate un riesgo país de 1.100 puntos. Él lo mencionó, es decir, acá vamos, la Argentina sale del mercado de crédito, es decir, ya estaba fuera del mercado de crédito, del mercado internacional de crédito. Esto la aleja aún más. Sí, y al mercado local le mete tasas infartantes. Claro, y acá Sí, vos tenés. imposibles. Claro. La semana pasada el gobierno no salió a intervenir con el Tesoro. Nosotros ya el lunes pasado habíamos dicho que en realidad ya estaba, o sea, había circulado. La consultora 1816 había detectado. Sí, que estaba interviniendo el Tesoro. Porque bajó una cosa del banco, un asiento del Banco Central y dijo, che, acá falta guita. Que se le había sacado el Tesoro Sí. para intervenir. El gobierno dijo, bueno, no, en realidad se lo dimos a las provincias, pero se lo daba a las provincias para que las provincias no vayan al mercado de crédito, perdón, al mercado de cambio a buscar los dólares. Entonces era como un pasamano Sí, sí, que había sí, ahí, pero el gobierno ya estaba interviniendo ahí. Entonces esto es realmente delicada la situación. Ahora, una fuerte devaluación, ¿qué se presenta? Presenta la posibilidad de una disparada inflacionaria en un cuadro profundamente recesivo. Entonces vos tenés el peor de los mundos. Inflación con recesión, estanflación. Sí, alguien podría decirte que ha habido muchas veces en la historia que las devaluaciones son inicialmente recesivas, Pero luego, posteriormente no, porque vos cambiás los precios relativos, mejorás los términos para la exportación, redujiste salarios y eso permite inversiones. El tema ahí es el cuadro internacional también. Si el cuadro internacional, habilita. tipo Claro. 2002, hubo una gran 2003, devaluación claro. pero no es ese cuadro internacional. Claro. Hoy hay choque internacional. Sí, no Guerra hay- comercial. Claro. Es decir, no es que el mundo se abre y te demanda lo tuyo, sino que el mundo se cierra. Claro. Claro. Como consecuencia de la política proteccionista impulsada por el gobierno de Estados Unidos y todo lo demás. Y el gobierno, y entonces, por ejemplo, otra variante, ¿cuál es? Entonces el gobierno no tiene los dólares. Una variante es, por ejemplo, que llegue un nuevo rescate. ¿Va a venir un nuevo rescate? Es raro. Sería raro. Tenía que ser en este caso ya de la Reserva Federal, no del FMI. Que algo Claro. dijo Bessent cuando estuvo acá, que si es necesario vamos a salir. Pero ¿cuánta guita puede ser? Sí, uno nunca se le pasa por alto que a Macri le dieron 45 palos Y de un o año- 45.000 palos. Y de un año se fue Se Y la se la patinó patinó. todo. Y se la patinó. Lo patinó todo. Por eso digo, acá no da la impresión de que eso... Lógico, incluso fíjate, el gobierno levantó el cepo y se le fueron 14.000 millones de dólares, el equivalente a lo que le entró por el FMI. Y no levantó el cepo a las empresas. Que de acuerdo a lo que tiene comprometido lo levanta a fin de año. Lógico. No, y aparte Esto es para giro de utilidades, ¿no? y el resultado de la elección es,
Nosotros destacábamos mucho una desautorización política frente a los trabajadores, porque carece de un mandato para seguir reforzando la motosierra, ir contra las universidades, ir contra el Garrahan, pero también una desautorización política frente a sectores de la clase capitalista que estaban mirando con mucha atención los resultados electorales. Esta consultora que nombraba, la 1816, que es muy consultada por los principales bancos, sacó un informe post resultado de las elecciones muy duro, porque el gobierno había hecho... Sí, hoy. Sí, no lo vi. había hecho difundir la tesis de que ellos se enfrentaban a una posible derrota en la provincia de Buenos Aires por un margen de 5 puntos. Y el texto que sacaron en este informe es terrible, porque dicen, bueno, no fue como el gobierno dijo, no hubo 5 puntos de diferencia, hubo más de 13 puntos de diferencia, es una derrota muy importante. Y uno ve ahora la corrida cambiaria, digamos, cómo tiembla todo el esquema económico tan precario del gobierno nacional. Y hay que ver, porque, bueno, le tiene que levantar el pulgar la Reserva Federal norteamericana, Trump directamente. Pero hay que ver también hasta dónde la propia clase capitalista encuentra en Milei la principal figura, el principal resorte para proteger sus propios intereses. No le está yendo muy bien en la performance a las distintas elecciones. Por eso, entonces, todo este esquema, toda esta crisis económica... El gobierno tiene que devaluar. Tiene que devaluar. No tiene vuelta atrás. Eso no tiene vuelta atrás, pero bueno, después están todas las crisis que genera la devaluación. Porque la bandera del gobierno, es decir, ¿por qué el gobierno no devaluaba? Porque quería defender una inflación baja como conquista, una tasa inflacionaria baja como conquista de la política del gobierno. Ahora, ya perdiste la última bandera que te quedaba. Sí, y permitió un negocio para sectores capitalistas con el carry trade. Descomunal. Los sectores financieros. El gobierno tuvo un choque con los bancos. Muy, muy fuerte. Hay un choque mundial entre los bancos y los fondos de inversión, que quieren de alguna manera quedarse con el negocio de los bancos en asistencia al Estado. Y este es un gobierno más de los fondos de inversión que de los bancos tipo Galicia, Sí, digamos, ¿no? O los bancos clásicos. Los bancos clásicos. Estos tipos ganaron mucha guita con esto, ganaron mucha plata. Han hecho diferencias. Ahora, bueno, hay que ver cómo la concretan, porque si se devalúa la moneda, una parte queda enganchado de la trampa. Y si vos te devalúas mucho la moneda, lo que ganaste por tasa, lo perdiste por devaluación. Pero ahí van a haber un choque grande. Digamos algo de pasada, que para mí es importante pasar esta factura a los libertarios en general, y es un tema conceptual y me parece importante. Esta intervención que empezó a hacer el gobierno en las últimas semanas echa por tierra todo este discurso liberal, revelando que el intervencionismo estatal no está dictado por la ideología del gobierno de turno, que bueno, si es nacionalista o si es liberal, etcétera, sino que está dictado por la necesidad de la clase capitalista. Sí, de la clase capitalista o del Estado, sea o de rescatar un sector de capital o de rescatar el propio Estado capitalista. Eso es lo que determina el intervencionismo. Recordemos que Macri liberó el cepo en su momento, pero luego terminó con un cepo, que es también una forma de intervencionismo. Bueno, Milei iba a prender fuego el Banco Central. Lógico. Y terminó casi estatizando los depósitos. Claro. Porque la suba de los encajes bancarios al 55%, es decir, es muy técnico. El encaje bancario es la parte que los bancos no pueden prestar y que hay inmovilizado. Y en principio esa parte no le genera rentabilidad. Con lo cual tiene que, por el 45% que sí puede prestar, o sea, paga un interés a la ahorrista que pone la guita, pero al no poder prestarlo, pierde plata, tiene que recuperarlo con lo otro. Si tengo que recuperar con lo otro, por el 45% que sí puedo prestar, tengo que cobrar muy cara la tasa para poder ganar por lo otro. Entonces, es una intervención sobre los bancos que es bestial un gobierno libertario. Eso es una contradicción. Violando la ley de la oferta y la demanda. Sí. El intervencionismo eso no es viable. Mete ruido en los precios. Pues este gobierno le que meter el cepo. Macri volvió a meter el cepo. Pero estaba acabado. El tipo dijo lo siguiente: bueno, pongo el cepo y tengo que llegar a entregar. En diciembre, el 10 de diciembre, puerto, claro. Y no irme como Alfonsín en 89. Ese fue el propósito. Con la lengua afuera, bueno, llegó. Uno lo entiende al tipo. No soy el primer gobierno no peronista que terminé mi mandato. Se fue con esa idea. Bueno, no terminó Alfonsín, no terminó de la Rúa, él terminó. No es un gran mérito. Pero bueno. Y el tipo metió el cepo. Si mete el cepo faltando 2 años. Sí, es un fracaso escandaloso. No puede ser más gobierno Milei. Ahí hay un tema.
Bueno, y luego está el tema, todo este tema de cómo va a seguir el régimen político, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de que algunos cambios en el gabinete va a haber, y muy probablemente este Caputo va a ser un fusil, porque en este cuadro de descalabro económico lo van a terminar fletando. Sí, se habla abiertamente de que Sturzenegger podría ser su relevo. Bueno, pero Sturzenegger es un gobierno más de choque todavía. Totalmente. Y el gobierno está en una encrucijada que es... Si tiene que vetar porque es el discurso de Milei anoche, ¿cuál es? Bueno, cometimos errores, bueno, cometimos errores, pero los errores serían del comité campaña, ¿no? No vamos a alterar el rumbo de fondo, eso lo... Es un discurso ridículo. Sí. Porque dijo, vamos a ser autocríticos y vamos a reforzar. Entonces ya no se Todo el entiende. rumbo, no se entiende. Claro. Pero parecería que los errores serían de cómo encaramos la campaña, quiénes elegimos de candidato, en ese terreno. Pero el rumbo general va a continuar, y si uno le hace caso a lo que dijo ayer Milei, tiene que vetar el jueves, o antes del jueves tiene que vetar estas leyes. Ahora, él veta sin autoridad política por este revés electoral. Entonces ahí está el tema de cómo continúa el régimen político. No, y Silva tiene un problema, porque Silva pone a Sturzenegger. Bueno, es lo mismo, es lo que dijo ayer. Vamos a profundizar. Sí. Bueno, ahí es una pelea. Mete Sturzenegger, Sturzenegger quiere meter una bomba en el Garrahan. Entonces se presenta una pelea. Puede ser, ¿cómo se puede decir? El paso previo a la caída. Vos tenés un gobierno de choque para un gobierno de rechoque. Bueno, si te va mal, Claro. se acabó. El final. La otra variante que anoche, lo que dicen hoy de Wall Street. Tenés que convocar a los gobernadores, tenés que convocar a este, convocar a eso. Lo que pide Kicillof. Claro, lo pide Kicillof. El tipo los convoca a todos. Si él veta estas leyes, es un drama, porque yo voy y ya me asocio al veto a mí. O sea, yo si voy, Claro. ya estoy asociado al veto. Y otro que diga, bueno, yo no veto, díganme ustedes dónde saco la plata. Pero es jodido ese acuerdo, porque cuando vos juntás a los 24 gobernadores, cada uno te pide... Están los lobbies empresariales detrás. Totalmente. Entonces, ¿qué sale de eso? Puede ser no salir nada, puede ser un gran impasse de un gobierno debilitado, ¿entendés? Entonces, esa jugada que sería una posible, que convoca todo, convoca a Puyaro, como dice, bueno, a ver, ustedes me dicen, ustedes quieren una reunión, acá está la reunión. Entonces, cada uno le lleva su carpetita, yo quiero esto, quiero aquello, no sé qué sale de eso. Entonces, Porque gobierno, para poder hacer esa unidad debería ser un gobierno con cierta billetera, claro, donde pueda repartir una cantidad de cosas, administrar la crisis, administrar el ajuste, repartirá. pública. Claro. Vos me pedís esto, hacemos esto, ok, devaluamos, pero damos un monto fijo de aumento de salario, un monto fijo de Convocarlo para jubilación. nada, ya lo hizo y terminó en la ruptura. Claro. Entonces tiene que convocarlo con algo en la mano. Eso algo en la mano hoy tiene menos que en el pasado. Para darle. Es así. Bueno, en ese punto es que el gobierno encuentra una Sí. especie de impasse, ¿no? Vamos a ver, después está la vida y aparecen las maniobras y las Es cosas. importante lo de la intervención popular. Porque la intervención popular es lo que puede oxigenar la situación. Obviamente que para que haya una intervención popular a veces tiene que haber crisis. Siempre está muy ligada. Pero si no hay una intervención popular, esto se puede sustanciar en impactos por arriba podridos y se alarga una agonía. Es clave que haya una intervención popular. Es clave. Es lo que cambia todo. Hace que incluso los pactos no se realicen porque yo no quiero pactar con un gobierno que está haciendo Sí, si pacto me quemo. Incluso cambia también por arriba la comprensión de qué se puede y no hacer. Y el revés para el gobierno, da Promueve, lugar, claro, da lógico. lugar, porque se Eso- nota en el clima de la gente, Sí. de los compañeros, la gente está Si contenta yo que soy un obrero tercerizado de la siderúrgica que está en la veda de Paraná, hoy estoy contento y la huelga y voto seguir la huelga. Lógico. Porque el gobierno fue derrotado. Es que la derrota electoral del gobierno tiene ese impacto de moralización en la fila de los sectores de los Claro. trabajadores. Yo me imagino Milei anunciando el veto a la ley de financiamiento universitario esta semana y todo ese enorme sector de la población que ganó masivamente la calle el año pasado, yo creo que ahora tiene un envión extra Claro. para decir, vamos con todo y te queremos comer crudo a vos en las calles. Aparte lo ¿Entiendes? dijimos, ¿no entendés? Claro. Claro. Lo dijimos en las urnas y ahora Claro. te lo vamos a decir acá en concreto. Y hasta una represión brutal sería difícil.
Claro. Y sí. Pero vos tenés que decir, bueno, y perdiste. Es una represión contra el voto ya. No solamente al que fue a la marcha. Lógico. Y bueno, y después está todo esto de la recomposición del gabinete, que va a estar un poco subordinada a con qué política, digamos, a las características políticas que va a adquirir el nuevo régimen político y cómo avanza, pero bueno, ya está cantado que hay ciertas carteras, hablábamos de represión, Bullrich va a ir como candidata a senadora en la capital, entonces hay ciertos relevos que van de suyo, Bullrich, Petri, los que son candidatos. Y después hay que ver si ellos realmente, bueno, estas reuniones que están teniendo lugar hoy, si realmente de ahí sale alguna movida de reorganización del gobierno más importante. Se está hablando mucho, por ejemplo, de que se vendría un empoderamiento del sector de Santiago Caputo, que es también el que comanda las fuerzas del cielo, es un tipo muy ligado a los servicios de inteligencia y a estos tuiteros como el Gordo Dan y compañía. Pero bueno, hay que ver, ayer muchos destacaban que en el acto de ayer Milei tuvo un acto de desprecio con Martín Menem, que se subió al escenario y es al único que les tiró la mano, no lo abrazó y no sé qué. Y ahí hay que ver qué pasa, porque el clan Menem con Karina también es un sector de mucho peso en el armado de la camarilla si echa a los gubernamental. dos Menem y la deja Karina, es trogucho. Claro. Está echando al varijero. Sí, y tiene un problema, claro, y tiene un problema, porque si está echando, claro, está echando a una parte, en cierto sentido es un reconocimiento de la porquería, Claro. de la cometa, pero rescata a la capa de la cometa. Por eso. Sí. Es decir, eso son el inmovilismo en el cual entra el gobierno, porque además de la crisis económica, el golpe de la crisis política que desató las denuncias de Coima, de Karina y todo lo demás, han jugado un papel. Y pueden aparecer nuevos audios. Lógico. Sí, sí. Este cuadro, yo tengo un audio, lo tiro. Y que aparte esto es leña al fuego mal, porque no es la estafa Libra, por ejemplo, generó una conmoción, son corruptos y toda la pelota, pero era algo como para un sector de la población muy lejano, las criptomonedas, etc. Acá apela a la sensibilidad popular de manera muy directa, le están choreando a los discapacitados, le están choreando los medicamentos de la obra social de los jubilados, a los que reprimen todos los miércoles, los cagan de Con hambre. los discapacitados, el gobierno todavía no dijo qué va a hacer. Porque fue rechazado el veto ya. Pero no reglamenta la En ley. el Senado. ¿Y qué hacen ahora? Claro. Tienen que cumplirla, ¿va? Tienen que aplicarla. O la reglamenta o la judicializa. Entonces ahí hay un tema también. Sí, sí, totalmente. Bueno, el mensaje que hay que pelearla. Y la elección. Un poquito de nuestro, dale. Sí, la elección de la izquierda es un punto de apoyo, ¿no? Este es el punto, me parece, más importante. Porque no fue una elección descollante, digo, para ser realistas, ¿no? Pero fue una elección importante en un cuadro en el cual la elección tendió a polarizarse. Finalmente sacó el 44%, sacó el peronismo. O 46%. No, 47. 47%, claro, 43. el 13% le sacó contra el 33%. Y la izquierda defendió un lugar de... Y un dato parece mínimo, pero en los porcentajes que hablamos tiene algún impacto. Para hacer más exacto la comparación, esto es una PASO. Claro. Claro. Porque en el pasado, el Frente de Izquierda no consagraba en general legisladores en la PASO. O sea, el porcentaje que sacaba la PASO no le daba derecho a tener legisladores. En la general aumentaba un poco porque los votos de los partidos de izquierda que no estaban en el Frente de Izquierda Se venían sumaban. del Frente de Izquierda. No es mucho, creo que es entre los Un dos. punto entre los dos. Un punto entre los dos. Bueno, pues pasás de 4,5 a 5,5. Bueno, Es. O sea, No, y con en la eso comparación, entraban los concejales de La Matanza, Claro. Por ejemplo. por ejemplo. Es decir, que si vos en vez de PASO fuese general esta, digamos, el mismo mecanismo, capaz que tenemos consecuencias de La Matanza. No, entonces el sistema novedoso de votación desdoblada. Yo tengo familia en la provincia de Buenos Aires, estuve ayer fiscalizando, bla. Y venía gente, primos, todos me decían, pero esto es la PASO, ¿no? Y en octubre hay que votar la general. Hay un nivel de confusión Mágico. Sí, sí. que no. Sí, muy... Es que la no se gente entiende. tiene tiempo para prestar atención a todo eso. Vos laburás 18 horas por día, no. Claro, ¿qué es esto? La sociedad capitalista está armada para que gobierne una minoría y la mayoría labura. Ahora, de acá a octubre queda lejísimo. Desde el punto de vista político. Puede pasar de todo. Porque puede pasar de todo. Es decir, no sabemos cómo va a terminar esta semana. Lógico, son 6 semanas. Y todo lo que aparece para el gobierno hacia adelante, en principio parecerían ser malas noticias. No es que ahora llega, no sé, la plata de la cosecha. Y para Kicillof puede tener un efecto Larreta.
porque Larreta era el tipo que ya tenía puesta la banda presidencial, se hizo el bastoncito y terminó como el culo. Kicillof queda en un lugar de algún modo de mayor exposición, también con una gran responsabilidad, y si el tipo solamente hace la plancha y deja pasar todo, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, él queda en un lugar en el cual se supone que si él fue que canal un voto de rechazo al gobierno, tendría que actuar algo para rechazar las cosas del gobierno. Y si no pasa nada, es una crisis pone a prueba a todo el mundo. Y tiene la complejidad que por una parte tiene que defender una atracción popular, un liderazgo del voto popular, y es sobre la base de una confrontación con Milei, pero para conquistar el respaldo de la burguesía tiene que jugar un papel conservador. Ese es el equilibrio que tiene que guardar Kicillof. Y bueno, y la tarea nuestra es destacarlo como la oposición consecuente que quiere hasta el final y sacárselo antes de encima a este gobierno. Yo lo escuchaba, cerraba ayer su discurso con una consigna que no la recuerdo exactamente, pero la segunda palabra era paz, como 3 palabras y paz. Y uno dice, es el momento para... O sea, estamos frente a un gobierno que nos está declarando la guerra. El mensaje tiene que ser de movilización, de lucha, de que ahora más que nunca a enfrentar la motosierra, el plan licuadora y toda la política de destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores. Sí, pues eso va a depender mucho. Si hay una intervención, incluso la suerte electoral de la izquierda en octubre va a estar determinada por la intervención popular. Lógico. Eso no es menor, para nada es menor. Por eso yo digo que comience la campaña electoral del Frente Izquierda hacia octubre, esta semana, movilizando a todo el mundo contra los vetos. Si es la mejor campaña electoral que hacemos. Pues si hay una gran irrupción, va a poner a prueba a Kicillof. Va a poner a prueba si el peronismo es el instrumento adecuado para enfrentar a Milei o no. Claro, en el marco de la lucha se van a poner en evidencia el papel de cada uno de los actores. Si no pasa nada, bueno, se disimula. Todo el mundo la caretea. Si es oscuro, viste, cualquiera es el más lindo. Claro. Bueno, vemos ¿qué pasa en Indonesia? Vamos a Indonesia, que bueno, adelantábamos... Esto es trosco, ¿eh? Sí. No es Bolivia, Brasil. No. Agarren el globo terráqueo. Indonesia, sudeste asiático. Es un país muy grande, importante. Destacábamos que tiene 280 millones de habitantes. En realidad, más de 286 millones de habitantes. Y está protagonizando una verdadera rebelión popular. Ya desde principios de agosto comenzaron en Yakarta, que es la capital del país, importantes jornadas de protesta y movilizaciones, particularmente animada por sectores de la juventud, trabajadores, sectores del movimiento estudiantil, que la chispa que desató la bronca fue que se hizo público, trascendió una especie de dietazo por parte de los legisladores ahí en Indonesia. Son 580 parlamentarios nacionales, que se conoció que aparte de sus muy abultadas dietas, nada que envidiarle a lo que ocurre acá en la Argentina con los senadores, pero aparte estaban cobrando un plus, una suerte de asignación en concepto de asistencia a la vivienda de unos 2.500 euros extra mensuales, en un país donde lo que prima es la precarización laboral, frente a un gobierno que incluso se ha caracterizado por lo que se llaman las medidas de austeridad y de mano dura y de mucho ajuste. Y piensen ustedes, cuando se conoce la noticia de este plus salarial o de la dieta extra de 2.500 euros por mes, extra a la dieta, cuando el salario promedio en la ciudad de Yakarta, la ciudad capital, es de 250 euros por mes. Es decir, este adicional es 10 veces más que el salario mínimo, y si incluso uno lo compara con el salario mínimo y promedio en las regiones más pobres del país, estamos hablando de 20 veces más. Bueno, el clima popular venía muy caldeado porque a esto se suma en el último periodo fuertes ajustes en materia de educación, en materia de salud, en materia de obra pública. Por eso digo, lo de verse en el espejo de Indonesia no es tan inadecuado. Aparte, el gobierno viene de promover una muy fuerte reforma laboral sumamente regresiva. Ya se contabilizan más de 100.000 despidos en lo que va de 2025 e incluso un proceso inflacionario que está afectando particularmente los alimentos. Entonces, yo señalaba que el motor de estas movilizaciones, esta jornada de protesta, era particularmente la juventud, y hubo un episodio que hizo recalentar mucho más toda la situación y proyectó la rebelión a escala nacional, que fue el 28 de agosto pasado, en una de estas manifestaciones en la localidad de Yakarta. La respuesta del gobierno viene siendo la militarización, el ejército en las calles, la policía antidisturbios,
Y resulta que un camión de la policía arrolla de manera brutal a un joven trabajador de 21 años, un trabajador de reparto, de las aplicaciones de reparto, que ni siquiera era un activista o un dirigente, simplemente estaba trabajando, iba a llevar a un pedido. Eso fue filmado, captado por celulares y demás, se viralizó en las redes sociales e hizo estallar la bronca popular. Las protestas pasaron de estar concentradas en la localidad de Yakarta a extenderse a 34 de los 38 distritos, provincias que hay en toda Indonesia. Uno puede ver las imágenes, realmente es una rebelión y prenden fuego sedes parlamentarias. Por ejemplo, en la segunda ciudad más importante, que es Surabaya, más importante del país, prendieron fuego uno de los principales edificios del parlamento local. Mucha bronca contra la dirección. Metieron 14 toneladas con todo. Pero con todo, entonces edificios... ¿Cómo traducirlo al indonés? El Trotsky de oro para el pueblo de Indonesia. Es que es impresionante. Aparte, muy direccionado esa bronca contra los responsables políticos, ¿no? Esto que digo, van a las instituciones públicas, al parlamento, etcétera. Bueno, hay una situación de crisis abierta muy grande. El presidente es el presidente Subianto, Prabowo Subianto. Él había ganado en el... ¿Cómo se llama? Prabowo. Sí, disculpen a los indoneses por las dificultades pero es Prabowo Subianto, vamos a decir el apellido, es un ex militar, el tipo ganó las elecciones en el 2024. Hace 20 años que en Indonesia se sostiene un régimen, digamos, democrático tradicional, porque previamente había gobiernos directamente militares, hubo dictaduras, etcétera. Y bueno, todo el mundo habla de la ola de protestas más importante de la historia democrática del país. Y bueno, realmente hay una pulseada abierta. Yo decía, el gobierno responde con militarización, con represión. Ahora tuvieron que salir a anunciar que están detenidos, pero por un plazo de 20 días, y fueron separados de la fuerza 7 agentes policiales de los que están involucrados con el asesinato de Afan Kurniawan, que es este joven de 21 años, el trabajador de reparto. Y bueno, vi que hay muchos detenidos de la lucha. Hay muchos detenidos. Amnistía Internacional, porque yo estuve leyendo muchas crónicas, muchos hablan de cientos, pero Amnistía Internacional de Indonesia denuncia 3.095 detenciones ilegales y arbitrarias al calor de todas. ¿Cuántas no hay 3.000? No, explotan las No. comisarías, las cárceles. Pero bueno, piensen ustedes la dimensión del país, ¿no? Decíamos 286 millones de habitantes, y yo hablaba de la juventud. Todo este combo de políticas fondomonetaristas, de mucho ajuste, afectan en particular a la juventud. Hablamos de un cuarto de la población, que son 44 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, donde el desempleo llega a más del 16%, y la precarización laboral es una plaga muy extendida. Y bueno, llegamos al punto de una crisis política de envergadura. Hoy, el día de hoy, lunes, el gobierno de Subianto anunció importantes cambios en el gabinete. Recambian a 5 ministros, hablan de una reestructuración gubernamental, y entre ellos nada menos que pesos pesados como el ministro de Economía y el de Seguridad, que son los 2 aspectos de la política del gobierno que están... Cayó Caputo y Burrich. Claro, la represión y el ajuste. Pero, por ejemplo, me puse a mirar los otros ministros que relevan, y la ministra de Finanzas, por ejemplo, había sido una exdirectora del Banco Mundial. Digo, es esa la línea política que están aplicando. Y bueno, por ejemplo, hay una crónica que levantó La Nación, que no es escrita de ellos, sino que levantan un cable, que hablan de que al calor de estas redadas y estas protestas y demás ya se llevan 7 muertos al menos de los manifestantes. Y bueno, hay un verdadero cuadro abierto por la rebelión popular. Este Subianto fue el ministro de Widodo, que fue el presidente. Muy erudita, porque va a ser legisladora ahora. Que fue el presidente que lo precedió. Y el presidente que lo precedió, Widodo, fue el que implementó una reforma laboral en 2020, que nosotros la seguimos porque en 2020, me acuerdo que fue en plena pandemia, y que desató una enorme lucha, una reforma laboral muy agresiva que empalma con estos números que da vos, porque por ejemplo suprimió las licencias pagas por maternidad y menstruación, limitó las posibilidades de pasar a planta permanente, instituyó una nueva manera de calcular el salario mínimo, obviamente perjudicial para los trabajadores, relajó las normas de protección ambiental, bueno, y se produjo un paro de 72 horas en 2020,
con enfrentamientos, quilombos. Es decir que, y este paro del 72 de oro en gran medida precedió esta rebelión popular que se desata ahora, y este Subianto fue parte de todo esto. Es que no se suscribe a Prensa Obrera después de... Vos no sabés nada de Indonesia. Tenés que ir a un lugar que... Y esto, aparte están los artículos en Prensa Obrera que tiene la cobertura de todo esto. 15 lucas por mes es un negocio. Sí. Una ganga. Una ganga, ¿sabés de Indonesia? Pues sabés de países... Te enterás de países que... Que no sabía que existía. De las rebeliones populares de los países que ni sabía que existía. No, pero está para seguirlo con mucha atención porque, bueno, es un cuadro de rebelión abierta. El viernes estuvo paralizada por completo Indonesia. Porque aparte el gobierno responde también con algunos cortes, por ejemplo, ir a la escuela, está suspendido en numerosas regiones, producto de la rebelión, están cortando servicios públicos y muchas empresas y bancos, por ejemplo, el viernes llamaron a trabajar de manera remota, porque las calles están ganadas por la movilización popular. O sea, el país está en llama de verdad y... Bueno, puede ser auspicioso. Indonesia marca el camino. Sí. Indonesia marca el camino. Bueno, premios y nos vamos. La hora de las toneladas. Bueno, teníamos varios para Y a la hablar. pandilla mileísta. Ha hecho el Gordo Dan. El Gordo Dan. El Gordo Dan es uno. Que hizo ese tweet nefasto. Contra Luis Juez. Que no es de nuestro agrado. No es santo de nuestra devoción, al revés. Pero ese tweet. Pero ¿cómo va? No lo repetimos porque... No. Sí, es una... Vayan a buscarlo porque aparte lo borró cuando Franco salió a desautorizarlo, a decir, che, esto es mucho, y al rato lo vuelve a subir. O sea, que el que quiere ver la barbaridad que dijo... Sí. Bueno, Gordo Dan, estás en la mira. Ahí. Después, siguiendo con el clan, esta runfla que nos gobierna mileísta, habíamos dicho Petovelo, que fue una de las ausentes en el acto de ayer, que es una archienemiga del movimiento popular, del polo obrero, la que encabeza la ofensiva contra los comedores populares, y ahora saltó la ficha por un pedido de acceso a la información pública de que el argumento que había utilizado para esta motosierra y esta ofensiva brutal contra los comedores era trucho, porque dijo que había auditorías, después Franco también lo había repetido en el Congreso. Que no estaban. Y no existen. No había auditoría. Tiene que responder un pedido de acceso a la información pública y pone, las auditorías son inexistentes. Literal. Es decir, que cerraron comedores populares en nombre de auditorías que en realidad no existían. Sí. Y los medios de comunicación que decían todo el tiempo, no había... No estaban, ¿a dónde estaban los comedores? Manu Jove, que se la qué mató. soretes, ¿no? Sí. Qué soretes, por Pero favor. aparte, en muchos de los casos habían tomado ciertos registros de preinscripciones en pandemia que luego dejaron de continuar y que no es lo listado de los comedores. Que es una lista dinámica que hay que ir a ver. Sí, Qué todo bueno. Todo trucho. Y Y habíamos dicho... Dijimos... Y el PRO. La banda del PRO. La banda de Ritondo y el Colo. Sí, la banda de los Santín. departamentos. ¿Cómo es que le dice Pagni a Ritondo? Pucho. Pucho. El Pucho. El entrañable Pucho. Entre esa y el mago del Kremlin. Pucho le dice porque es El del tabaco. un agente del tipo de la tabacaría Sarandí. Claro. El entrañable Pucho. Pero Pucho era un personaje de Super Hijitus. Yo soy más joven. Dale que lo repetían durante... Pero poquito, no me acuerdo ¿verdad? mucho. Uno que se llama Bueno. Pucho, estaba siempre fumando. Y el entrañable Pucho. El entrañable Pucho. Bueno, Que ahora debe el estar entrañable escondido Pucho y el Colo Ritondo. Pero démoselo a Petovelo porque. Sí, bueno. Porque se lo merece. Sí, Bueno, sí, sacarle la comida a los nenes. Sí, igual lo de Gordo Dan es. Sí, sí. También a Petovelo se lo vamos a dar. Pero Petovelo. Petovelo porque- se lo merece. Bueno, para vos las 14 toneladas Petovelo y de paso también vamos preparando para toda la camarilla mileísta. Nos vemos el lunes que viene. Adiós.